juego de las alianzas. Hay una fecha límite. El 10 de junio del año que viene deben cerrarse todos los acuerdos políticos para la próxima elección. Eso significa que todavía queda bastante tiempo para operaciones, arreglos, pactos y traiciones. Todos juegan sus fichas. Quien hoy es un enemigo, mañana puede convertirse en un compañero. El mapa electoral del 2017 está que arde. Finalmente se reunieron ayer en Olivos. Tuit de Elisa Carrió, en Olivos con el presidente Mauricio Macri. Ella salió muy contenta y la catalogó a la reunión como una reunión muy positiva. La relación entre Lilita y el presidente es una relación muy particular y muy sincera. Hablaron un poquito de todo. Es lógico, se viene fin de año, pero se viene fundamentalmente el 2017, año electoral. ¿Se está hablando ya de alguna candidatura? Sabemos que se especula, sí. Nosotros hemos manifestado que recién nuestra estrategia política electoral y la posibilidad de candidaturas de Lilita en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad, o que no sea candidata pero que contribuya a fortalecer la coalición cívico Cambiemos, lo vamos a resolver en marzo del año que viene. Una Carrió en contra no es, te diría que no es de lo mejor que te puede pasar, así que había que sentarse a negociar. Miguel Ángel Pichetto, si Massa gana en el 2017, va a ser el nuevo líder del peronismo. El peronismo requiere un proceso de renovación, indudablemente de liderazgos más jóvenes, emergente de una nueva generación que aborde el liderazgo y la conducción. Creo que es un hombre que tiene proyección, como también otras figuras jóvenes del peronismo, llámese Randazzo, Perotti, Bocio. Juan Manuel Urtubey, se supone que si llegás a presidente ya diste todo lo que tenías que dar. Vemos cómo creemos que nuestro movimiento puede haber perdido un proceso electoral porque la gente se equivoca, no se confunden. Los que se equivocan son los dirigentes que se olvidan del pueblo y el pueblo los castiga. ¿Tiene futuro Cristina en la política? Mi percepción es que ella representa a un sector cada vez más chiquito. Es muy difícil que pueda ofrecer algo a futuro. ¿Diría que el kirchnerismo ya está acabado? Sí. Margarita Stolbizer, Mauricio Macri y Sergio Massa. La reunión en Casa de Gobierno entre el presidente Mauricio Macri y Margarita Stolbizer. Muchas veces los políticos nos sorprendemos de que tenemos más coincidencias de las que realmente pensábamos a priori. Celebro el buen entendimiento que hemos tenido con Margarita Stolbizer estos meses. Ha sido una feliz coincidencia el de haber trabajado juntos varios temas, más allá de valorar enormemente las cualidades y los valores que defiende Margarita Stolbizer. Margarita es parte de los que en la Argentina construyeron liderazgo desde el campo nacional y popular. Ella viene del radicalismo, sí. Que yo diría que es, digamos, si querés, primo hermano del peronismo. Nosotros nos tenemos que adaptar un poco a Stolbizer, que ha sido siempre una excelente diputada, pero que lamentablemente el último año se ha dedicado nada más que a la denuncia, no a laburar en otros temas. También Stolbizer se tiene que adaptar a nosotros. Margarita viene planteando la construcción de una alternativa seria para la Argentina. Le mostramos a la sociedad argentina y muchas veces al gobierno cuando discutimos los temas que hay otro camino. Bueno, vamos a consultarle. ¿Cómo le va, Margarita? ¿Bien? Santiago, buenas noches. Quiero saludar. ¿Cómo le va? Bueno, Gracias por gracias. venir, Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros acá esta noche. ¿Te sentí un poco tironeada? ¿O te sentiste, te voy a tutear, ¿te sentiste un poco tironeada en todos estos últimos meses? Yo, sinceramente, no me siento tironeada, al contrario. Que Me te da la Cambiemos, Frente impresión, Renovador. no, es que me da la impresión que hay como más especulación por afuera que en la relación que tenemos. Mi relación, sobre todo con Cambiemos, es una relación muy institucional, sobre todo con el presidente, a quien he visto pocas veces, pero en actividades de tipo institucional. Con Massa tengo un mayor acercamiento porque además compartimos hoy en la Cámara una estrategia común parlamentaria, ¿no? Pero no me siento en un tironeo, nunca he sentido de parte de ellos ninguna cosa que implique a ver que pueden tironear de un lado para el otro. La verdad es que me siento muy respetada. Pero por tenían ambos. las puertas abiertas de ambos. Sí, yo creo que en esto se intenta más adelantar un escenario que es un escenario el año que viene. Recién escuchaba que Maxi Ferraro dice respecto de Carrió, definiremos el año que viene. Y nosotros hicimos lo mismo. Yo sinceramente no estoy pensando en una candidatura, en una lista, en una alianza de tipo electoral. La gente se cansó de votar el año pasado tantas veces y dentro de poquitos meses otra vez se abre un proceso electoral. Este es un año donde uno tiene que estar más dedicado a las tareas que cada uno tiene en su gestión para la que fuimos electos. Y Felipe Solá recién decía, bueno, ella se va a tener que acostumbrar a nosotros y nosotros a ella. ¿Cómo te cayeron las declaraciones? No,
la verdad es que no me llama la atención de ninguna manera. Venimos trabajando muy bien en el Congreso. Massa tiene un equipo de legisladores muy bueno. Yo destaco sobre todo a Graciela Camaño, a Marco Labaña. Es gente con la que yo trabajo muy, pero muy bien en la cosa cotidiana. Y además hay algo que también me parece que hay que empezar a naturalizar, que es que la oposición no es una oposición que tira piedras al gobierno para que fracase. Nosotros entendemos el ejercicio de una operación que dialoga, que construye, que coopera, y eso se hace sobre todo en el Parlamento. De la cantidad de leyes o de proyectos de leyes que llegaron al Congreso, prácticamente todos salieron mejorados con relación a cómo habían entrado. Y eso lo que demuestra es la madurez de quienes están en el gobierno, que están abiertos a recibir una crítica, una reforma, y también hay una madurez de quienes estamos en la oposición para ejercer la oposición de una manera distinta. Y hay que naturalizar mucho más que los dirigentes políticos hablen, que se sienten, que negocien. La democracia argentina necesita eso. ¿Sentís que hay una oposición que quiere que la Argentina explote, que a la Argentina le vaya mal? Sí, hay sectores muy pequeños a los que no les importa colaborar, porque lo que están buscando es que el gobierno fracase. Para mí esa no es una buena forma de construir. Yo creo que uno tiene que trabajar intentando demostrar que puede hacer las cosas mejor que los otros, pero no intentando que el otro fracase o destruyendo al que está en el gobierno, ni con estos ni con otros. No me parece que sea una buena actitud. Sin embargo, hay grupos pequeños todavía, para mí demasiado encapsulados, que son los que plantean hoy una Argentina que no es la que, por suerte, la mayoría de los argentinos quiere ver. Las declaraciones de Esteche de hace unos días, eso es parte de una Argentina minúscula, violenta, por supuesto, que son los que no quieren efectivamente que la Argentina camine hacia el progreso. Pero coincido con vos, porque por momentos vivimos una Argentina muy violenta. Declaraciones poco felices, fanatismos, bandos. Claro. No solamente uno, hay varios bandos también. ¿Crees que eso le ha hecho mal a la democracia? Sí, por supuesto. La intolerancia sobre todo, porque no solamente la intolerancia es de por sí violenta, la descalificación del que piensa distinto, sino que nos hace perder de vista la riqueza que tiene el pensamiento diverso. Cuando uno tiene la posibilidad de juntarse con alguien que piensa distinto, siempre eso enriquece mi pensamiento. Cuando yo miro con los ojos de otro, la verdad es que estoy integrando mi propia mirada y la mejoro. Y esas son las cosas que tenemos que aprender. Venimos de muchos años de descalificación del pensamiento diverso y hay que tratar de componer una Argentina con esas características. Yo soy bastante crítica a algunas cosas de este gobierno, pero si hay un mérito que le concedo es que el cambio de clima que se vive en la Argentina, para mejor, sin perjuicio de esos pequeños grupos, se debe a un gobierno que logró bajar esas tensiones, que respeta. Yo estoy en la oposición, pero me siento siempre convocada, respetada en mis opiniones, y así es como me parece que las cosas se tienen que dar, no pretendiendo disciplinar el pensamiento de todos. ¿Y qué te pasa con la calle, cuando ves la calle, cuando ves manifestaciones todos los días, algunos índices que no bajan, una realidad de muchísima gente, el índice de pobreza, que es un número que duele y que a los políticos les debería doler mucho más? ¿Qué te pasa con esa Argentina? Sí. Yo con el tema de la pobreza tengo y trato de desarrollar una idea distinta a la que se vienen sosteniendo durante todos estos años y también en este gobierno. A mí me parece que hay un error conceptual respecto de la pobreza. Creer que la pobreza es la carencia de recursos dinerarios. Entonces yo resuelvo el problema de la pobreza si le deposito todos los meses en una cuentita algo, entonces así atiendo a los pobres y así además logro, es una idea equivocada de la gobernabilidad, que es que en la gobernabilidad nadie haga ruido, nadie proteste, y así nunca se va a resolver el problema de la pobreza. El tema de la pobreza creo que tiene, obviamente, y cuando hablamos de estas cosas hablamos de un pensamiento a largo plazo, pero es necesario trabajar en esa línea, que es la educación. La forma de enfrentar la pobreza hoy es buscando mejores resultados educativos y abordando el problema del trabajo precario, del trabajo informal que hay en la Argentina. Hoy lo que genera esa situación de pobreza son las generaciones de padres a hijos que replican un esquema de pobreza, entre otras cosas porque no acceden a una educación de calidad.
Nosotros tenemos un sistema educativo que es reproductor y multiplicador de esa desigualdad, digamos, como forma de la pobreza. Cuando uno toma algunos índices, por ejemplo, como es el abandono escolar. El abandono escolar es altísimo, tenemos una tasa muy alta, o la tasa de repitencia o la tasa de ausentismo. Entonces hay un número que muchas veces se dice y que es de por sí escandaloso, brutal, que la mitad de los chicos no termina la escuela. Eso es un número que llama mucho la atención. Sin embargo, hay que poder desgranar ese número para saber que en los hogares más ricos el 70 termina la escuela y en los hogares más pobres el 70 es el que no termina la escuela. Entonces, si no rompemos ese circuito vicioso de que siempre en un hogar pobre inexorablemente hay un chico pobre, y la forma de salir y de romper ese circuito es garantizar el acceso a una educación de calidad, como abre puertas también para un trabajo de calidad. Claro. Totalmente. Jonathan, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Hola, Margarita. Acá la tienen, a Margarita, vamos, quiero preguntas. No, es clave eso que acaba de decir de la pobreza Picante, multidimensional. Me parece una visión progresista de cómo hay que tratar la pobreza. No. Pero uno dice, porque ella apunta a la educación que me parece clave. Pero y al trabajo, esperando, ¿no? Bueno, informalidad laboral es el Pero aparte, uno cuando ve ese número sabe que una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Qué se espera para puntualizar ahí? Pero lo que dice ella me parece coincido, que no se soluciona solamente con el plan social, no se soluciona solamente con llegar a más de 12.000 pesos, porque de esa manera, como decís vos, Margarita, generás gobernabilidad, tranquilidad, que no haya ruido. Pero el que vive hacinado, el que abandonó la escuela, el que nunca fue al médico, el que no tiene cloacas, es pobre también en Argentina. Por eso la UCA habla de multidimensionalidad, no solamente de llegar a más de 12.000 pesos. Igual yo creo que con Stolbizer, alguna vez se lo dije a ella, hay un poco de esquizofrenia en los argentinos, porque ella pasa de, vos lo admitís, un fracaso electoral como fue el año pasado, 2,51% de los votos, a una especie de estrellato político en el cual yo creo que sí, Macri y Massa se la terminaron disputando, se convirtió en la enemiga número 1 de Cristina y logró reunir en la presentación del libro a Vidal, a Massa y a Miguel Lifshitz. Con lo cual también habla un poco de nosotros, de algo que pasa con Carrió y que pasó mucho con Carrió. Pasar del 1 y pico al estrellato político. También tenemos que hacer un poco de autocrítica, ¿no? ¿Vivís así? ¿Tu presente como un estrellato político? No, el estrellato no, pero sí vivo bastante así lo que dice Jonathan. A mí me choqueó mucho un resultado electoral. Yo estaba preparada para un mal resultado electoral porque además entendí siempre que la gente puso entre sus motivaciones que no pudieran quedarse los que estaban gobernando. Y eso fue lo que en realidad motivó más que nada el voto. Siempre dije, capaz que lo he comentado con ustedes alguna vez, que a mí me llamaba la atención desde lo psicológico, incluso de lo filosófico, un voto tan negativo, que era la gente que votaba a favor de Macri para que no ganara Scioli o para que no se quedaban los que estaban, o muchos incluso que votaban a Scioli aunque no les gustara porque pensaban que Macri podía hacer un retroceso. Entonces yo decía, ¿qué nos pasa a los argentinos que hay un voto tan fuerte en un sentido negativo y no en un sentido positivo? Igual en pero todo el mundo. Y eso ya resolví ese conflicto de todos modos. ¿Haces terapia o no? No hago. Pero me parece que uno tiene que mirar hacia adelante. Yo encontré que eso había sido la motivación principal y sin embargo eso no me hace bajar los brazos. ¿Y ahora vas a ser candidata en la provincia? Y no me arrepiento. ¿Con Massa? No lo sé, ni siquiera sé si voy a ser candidata. No estoy mirando hoy el proyecto de una candidatura, no tengo un proyecto personal en esto. Sí lo que creo, y yo no me arrepiento de la decisión de haber ido sola el año pasado. El año pasado yo podría haber arreglado también con otros y no lo hice, porque nosotros hicimos una campaña muy linda, muy alegre, sin concesiones. Digo sin concesiones porque siempre el candidato tiene que hacer concesiones para decir cosas que le gustan a la gente, ¿no? Yo no hice ninguna concesión, decía las cosas en las que yo creía, hice una campaña hablando de la igualdad y de la decencia, porque a mí me parece que un país se tiene que estructurar sobre esos dos grandes pilares, y no me arrepiento de nada. Pero lo que sí también digo es que no debo cometer el error de caer en una posición sectaria y soberbia, decir, mis ideas son las mejores, pero la verdad no las puedo llevar a cabo con nadie. Entonces lo que tengo también que pensar es cómo hago, sin conceder en mis ideas y en mis principios, para que esas puedan llegar al gobierno. Ahora, y hablando de eso, una persona que sí dijo lo que sentía y llevó adelante su campaña y ganó la elección fue Donald Trump. Él dijo lo que sentía, dijo barbaridades, algunas más polémicas que otras, y la gente lo terminó votando. ¿Crees que eso va a marcar la elección del próximo año aquí en la Argentina?
No, no me parece que eso marque la elección de acá. Lo que sí creo que tenemos que poder mirar los síntomas que hay hoy en el mundo, ¿no? A mí me da la impresión que no quisimos reconocer, previo a la elección de los Estados Unidos, que en el mundo se están encendiendo muchas luces amarillas. El Brexit fue un ejemplo, la verdad. Sobre todo pensando que la motivación del Brexit, de la separación del Reino Unido de la Unión Europea, tenía que ver con una posición también muy xenófoba, en contra de los refugiados, en contra de los migrantes. En un momento en que el mundo debería construir puentes, algunos plantean muros y la gente vota esos muros. Claro. Eso es lo más preocupante. Bueno, lo que pasó en Colombia también. Y en Colombia, ese es el otro ejemplo para mí, que el pueblo colombiano votara en contra de los acuerdos de paz, que las FARC depositaban las armas y se terminaba ese conflicto. Con la importancia que eso tenía para Colombia y para toda nuestra región, son cosas que aparecen como muy inexplicables. ¿Y qué ha pasado que después, a la hora de ir a las urnas, siento se que reacciona vamos hacia un mundo cada vez más violento cuando debería ser exactamente a la inversa. Y Trump es el emergente de esa situación. Todo lo que pasa hoy con migrantes y refugiados, hay que también ponerlo en ese contexto. Vivimos en un mundo y en un tiempo cada vez más global, donde estamos conectados con el mundo. La verdad, uno prende un celular y estás conectado con alguien en la otra punta del universo. Y sin embargo, se plantea poner puentes para separarnos del país vecino. Bueno, no nos olvidemos que aquí en la Argentina se está trabajando con la posibilidad de un decreto también, a mi juicio, terriblemente peligroso, que es para limitar las migraciones. En un país como el nuestro, nosotros tenemos una identidad construida desde la inmigración. Todos somos hijos o nietos de inmigrantes que hace 50 o 100 años llegaron a la Argentina, porque la Argentina era el país que daba trabajo, ¿no? Y así se construyó nuestra identidad. Nuestra identidad tiene que ver con eso. Tenemos además un acuerdo con el Mercosur en la necesidad de construir esto como un bloque regional que nos permita negociar con el mundo en otras condiciones. ¿Cómo se va a plantear hoy restricciones en las fronteras? Y ojo que yo no estoy defendiendo al delincuente, porque a veces me dicen, no, pero vos protegés al delincuente. No, pero al delincuente hay que protegerlo de otra manera. No podemos nosotros perseguir por portación de cara al que viene en cualquiera de nuestras fronteras con los países vecinos por las dudas. Al delincuente hay que perseguirlo con eficacia desde las políticas de seguridad, no de migraciones. Vamos a hacer un informe que tiene que ver con enemigas íntimas. Margarita CFK. Aquí está, mira. La señora Stolbizer no entiende lo que lee. Parece que además madre burra. Ella no puede decir de mí es que yo me he quedado con ninguna cosa que no me corresponda, que es lo que sí yo puedo decir de ella. Enemigas públicas. Pocas veces la expresidenta reaccionó de manera tan visceral en su carrera política. Quizás se debe a que muchos de los achaques judiciales que está sufriendo están fundados en denuncias realizadas por Stolbizer, Cristina de un lado, Margarita del otro, y no parece posible construir ningún puente en el medio para unirlas. Que Cristina es una delincuente. Sí, lo he dicho muchas veces. Además, los delitos están absolutamente comprobables. Que Cristina es una delincuente. Sí, lo he dicho muchas veces. Tuit de CFK. ¿Entendés el bombardeo mediático de la última semana? Las denunciadoras seriales diciendo que estaban demoradas causas judiciales contra CFK. Algo que me preocupa, una especie de parate en la justicia. Y todas estas causas que en algún momento tuvieron impulso, hoy aparecen muy paradas. Como toda mujer, desconfiada yo soy. ¿Le parece que Cristina Kirchner no estaba al tanto de los negocios de su marido con Lázaro Báez? Siempre planteé que han formado parte de una sociedad perfecta. La acusación que se me hace a mí de asociación ilícita, la única organización de la que formé parte fue del Poder Ejecutivo Nacional. Ella ha sido la jefa de esa asociación, como lo fue antes su marido, Néstor Kirchner. Una falsa denuncia, una de las tantas que esta señora propala contra mí y contra mi familia con información absolutamente falsa. Llorar en silencio o explotar por alguna idiotez.
La señora Stolbizer no entiende ni lo que lee. Parece que además de mal es burra, no entiende. Tuit de Margarita Stolbizer. Hace un rato, Cristina Fernández de Kirchner me aludió en un tuit. Le quise contestar y me encontré con esto. @CFK Argentina te ha bloqueado. Si no le gusta lo que pienso es su problema, pero bloquear a una diputada y candidata es un ejemplo lamentable. La pinta de cuerpo entero. A la maldad se le suma la ignorancia, el cóctel es peligroso y malo. Yo no he puesto nunca en las denuncias que hago ningún tipo de animosidad. Ella no puede decir de mí es que yo me he quedado con ninguna cosa que no me corresponda, que es lo que sí yo puedo decir de ella, que es lo que sí yo puedo decir de ella. ¿Qué te pasa cuando ves esto? No, en realidad sinceramente me da pena y yo muchas veces lo he dicho que soy de las personas que han sentido hasta la frustración de haber creído en una mujer cuando ella llega a la presidencia. Recordemos que Cristina llega con un compromiso de mejora de la calidad institucional y terminamos como terminamos, ¿no? Lo que sí quiero recordar un poco es ese episodio en el que ella en la puerta de tribunales dice Stolbizer es burra y es mala. El enojo de Cristina es porque yo había presentado un escrito en tribunales denunciando la existencia de movimientos sospechosos en sus cuentas. Y ella a raíz de eso desmintió absolutamente. A partir de ahí se hicieron allanamientos en los bancos. El primer allanamiento van al Banco de Santa Cruz y cuando salen no había nada. Entonces ahí enseguida dijeron Margarita miente o se equivoca. Ese era el movimiento sospechoso, porque en el Banco de Santa Cruz había 22 plazos fijos que desaparecieron de la noche a la mañana. Esos plazos fijos son los que después ella dice, a mí no me consta, pero es lo que ella misma dice, es la plata que termina estando en la caja fuerte de Florencia Kirchner. Caja de ese seguridad, día que abren sí. la caja de seguridad, perdón, y aparecen varios millones de dólares en realidad. Esa es la conclusión de los movimientos sospechosos. Lo que hizo enojar a Cristina es que yo la puse en evidencia, la abanderada de los movimientos nacionales y populares, digamos, lo que tenía eran movimientos bancarios sospechosos, porque además no solamente había hecho desaparecer todos sus plazos fijos que habían aparecido en esa cuenta, sino que en simultáneo, estamos hablando del mes de mayo, julio, por ahí, ella se desapodera de todos sus bienes, inmuebles, acciones en las sociedades y también el dinero y lo pasa a sus hijos justamente porque se había decretado el embargo sobre sus bienes, que lo que estaba haciendo obviamente es insolventarse fraudulentamente para no tener que rendir con su patrimonio ante la justicia. Y a ella lo que le enoja es que yo la dejo en evidencia y tiene que salir a explicar por qué tiene tantos millones de dólares. Vos sabés, Margarita, que tenemos un ping-pong. Van a aparecer caras acá y quiero que me digas lo primero que te pasa con cada cara. Algunas más conocidas que otras, alguna gente más querida que otra. Tenemos el ping-pong intratable, Margarita Stolbizer en vivo en esta noche, por supuesto aquí en América, como todos los días. La primera cara, a ver, ¿qué te sucede con este hombre? Con Mauricio Macri. Yo tengo un respeto institucional, me parece que es una persona que está bien intencionada. Tengo discrepancias con él de mucho antes y actuales, pero lo respeto institucionalmente. ¿Te gusta hasta el momento lo que está haciendo como primer mandatario? Bueno, cuando me preguntan cómo califico yo al gobierno, yo digo, yo lo apruebo, pero raspando, ¿no? Como los chicos, como mis hijos, vale la pena decir, que van a la facultad y sacan 4, 5, nunca 9 o 10. ¿Y en qué le fue bien, en qué le fue mal, en este caso primer año? Hoy te decía que para mí hay un cambio de clima que es muy positivo y que yo se los adjudico a ellos. Hay algunas decisiones, a mí me gusta la política internacional de este gobierno, por ejemplo, me parece que están llevando adelante realmente una visión de la Argentina hacia el mundo y del mundo hacia la Argentina, que es importante para pensar lo que viene después, no porque esto nos vaya a resolver los problemas. Tomaron algunas decisiones en materia económica que son buenas, sin embargo hay algunas otras cosas que no me gustan. En algunos casos me parece que yo tengo una propuesta política programática bastante diferencial con la del gobierno. Ahora, también entiendo que la gente votó la propuesta de Macri y no la mía, entonces tampoco puedo pedir que ellos lleven adelante el programa que yo había ofrecido. Tengo muchas discrepancias cuando el macrismo hace kirchnerismo, cuando se le parecen demasiado. He presentado en estos días un pedido de informe sobre un tema que es altamente preocupante, que es la persecución y el despido de empleados y profesionales técnicos en la administración
porque no aceptan hacerse cargo de concesiones que se le están dando a empresas privadas. Es una situación muy grave. Esto ocurrió en el kirchnerismo y yo lo denuncié en el kirchnerismo. Nosotros recogimos en la Cámara de Diputados en 2 oportunidades, en 2 audiencias públicas, a los empleados que eran perseguidos durante el kirchnerismo porque denunciaban la corrupción o porque no aceptaban ser cómplices. Los acosaron, los violentaron laboralmente y a muchos los despidieron. Con eso incluso hay una organización de mujeres que se ha nucleado, que son Juntos por el Trabajo en Libertad, y la verdad es que yo los acompañé y denuncié esas maniobras en el kirchnerismo. Por eso estoy obligada a hacerlo hoy, porque hoy están ocurriendo cosas parecidas. Entonces lo que no podría es ser honesta ni conmigo misma ni con el resto de la gente si no digo que hoy pasan algunas cosas que pasaban antes. Vamos a la próxima foto, a la próxima imagen, a ver. Sergio Massa. Yo he descubierto en Massa, sinceramente lo digo, cualidades que ni le conocía. Yo no tenía conocimiento con Massa. Y esto viene a cuento también que muchas veces los pro me dicen a mí, ay, ¿por qué vas a estar con Massa? No estés con Massa. Y digo, mire, yo nunca hice un acuerdo con Massa, pero ustedes sí, en el 2013 Macri y Massa fueron juntos. Y Macri puso los diputados en la lista de Massa cuando Massa frenó el proyecto reeleccionista de Cristina. Y he encontrado en él una persona muy joven y muy preparada. No es muy común ver en los políticos gente que estudia, que se prepara, que se rodea de gente inteligente y que sabe. Al político a veces le cuesta porque siente que a alguno le están compitiendo. En cambio, este muchacho tiene como virtud que tiene mucha gente cerca que está muy preparada y él escucha y aprende de los demás. ¿Y hasta dónde te vas a bancar estar ahí cuando empiecen a aparecer, si es que aparecen en algún momento, algunos peronistas o algún ex kirchnerista? A ver, Santi, primera cuestión, yo no tengo ningún prejuicio anti-PJ. No lo tuve nunca y no lo tengo. ¿Cuál es tu límite? Ahora, mi límite tiene que ver con otras cuestiones. Yo también esto lo he dicho, si llega a aparecer Vudú junto con Massa, salgo corriendo a 200 kilómetros por hora para el otro lado. Pero tiene que ver con quién es el personaje y cuál es el pedigrí que yo le conozco, no por ser... El pedigrí. No por ser un PJ en realidad. Me gustó el pedigrí. Hablando de pedigrí, mirá quién aparece acá, mirá, a ver. A ver. Mira la próxima imagen. Ahí está, Daniel Scioli. Daniel Scioli ha sido un malísimo gobernador de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha estado demasiados años gobernado por el mismo partido político y cada uno ha ido acrecentando desde la mala gestión el deterioro que la provincia tiene, siendo la provincia más grande y más rica de la Argentina. Además, por acomodar sus tantos en la interna, nunca se enfrentó con los gobiernos nacionales, ni de Néstor ni de Cristina, para defender a la provincia. Ha hecho una muy, pero muy mala gestión. ¿Es tu límite, Scioli? A ver, a mí... La verdad es que no me gusta esa cosa del límite personal, decir no. La verdad es que no me gusta eso. Mis límites tienen que ver fundamentalmente con comportamientos éticos, por eso, pero no por la persona, sino con comportamientos éticos y por supuesto también desde lo político y lo ideológico. Yo no estaría con nadie que promueva la pena de muerte, por ejemplo. ¿Y éticamente cómo viene Daniel Scioli? Bueno, yo creo que tiene que rendir demasiadas cuentas Scioli sobre su gestión, pero bueno, me parece que de eso yo no he investigado en la justicia, porque para eso están los legisladores provinciales. Me parece que hay que esperar a ver qué es lo que la Carrió justicia lo tiene pueda entre ceja y determinar. ceja. Carrió Ahora lo tiene, sí, entre ceja y ceja. Vamos a la próxima imagen, a ver, hablando de ella, Lilita Carrió. Para mucha gente representan más o menos lo mismo. Y ustedes en este momento están bastante distanciadas. Pero, a ver, enemistadas, hay una cosa muy paradojal que hay que recordar siempre. La mejor elección de Carrió y la mejor elección mía es cuando estuvimos juntas. Juntas, me acuerdo. 2007, Carrió presidente y yo gobernadora, hicimos nuestra mejor elección. Ella salió segunda después de Cristina, a muy poquito de haber entrado en el balotaje, y yo saqué el 20 y pico, salí segunda en la elección a gobernadora. Tengo más coincidencias incluso que las que aparecen. Mis diferencias tienen que ver con el armado político, con cómo se construye políticamente. Yo creo más en las construcciones de tipo colectiva y no tan individual, pero en los temas de fondo tengo muchas coincidencias. ¿Y qué ha pasado últimamente con ella que están tan distanciadas, por decirlo de alguna manera? No, pero no tengo ni más ni menos distanciamiento que con otras personas. Compartimos en la Cámara de Diputados las mismas comisiones que integramos. La verdad es que no tengo ni asiduidad ni amistad, pero tampoco tengo enemistad. Muchos dicen, el límite de Margarita para venir a Cambiemos fue Carrió.
La piedra en el zapato, ¿o no? Una vez más, límites no, pero tengo claro que me resultaría muy ¿Juntas no difícil pueden estar? volver a construir con ella políticamente porque yo ya tuve la experiencia de haber construido políticamente con Carrió. ¿Y qué pasó? Bueno, ella, todo el mundo sabe que va... Yo me acuerdo que en la 125 que andaban juntas por la provincia. Sí, pero por eso digo, estuvimos mucho juntas. En la elección 2007 estuvimos juntas, en la elección 2009 estuvimos juntas, pero ella termina dinamitando los mismos espacios que construye. Yo me ilusioné bastante antes de la última elección con la construcción de lo que era UNEN, porque era realmente un armado desde la centroizquierda para competir frente al kirchnerismo. Y sinceramente me parecía que eso aglutinaba una cantidad de muy buena gente que podía venir a renovar. Después fue Faunen. Claro, hoy yo no tengo reclamos hacia quienes lo rompieron porque a ellos les fue muy bien electoralmente. Entonces yo qué le voy a decir a los radicales. Y bueno, rechazaron el acuerdo con nosotros para ir con Macri. Y bueno, les fue bien. Así que, sin embargo, Carrió fue bastante responsable de esa situación. Pero bueno, cada uno sabe. Igual las dos tienen, déjame que yo te diga humildemente algo. Las dos representan dos mujeres fuertes, honestas. Es lo que lee la mayoría de la gente de ustedes. Y eso no es poca cosa. La honestidad en la política, en la vida en general, pero en la política es como un valor prácticamente inalcanzable. Por eso es que yo siempre hago esta aclaración. Sí. Yo tengo con ella coincidencias en las cuestiones de fondo. Carrió es una persona valiente, ¿es honesta? Honesta, muy honesta y muy capaz, por supuesto, también. Muy preparada, sí. Claro, mis diferencias tienen que ver con la forma de la construcción política y ella está hoy en el gobierno y yo estoy en la oposición. Pero... Vamos a la próxima imagen, a ver. Acá te quiero escuchar. Demagogia de lado. ¿Qué pasa con el Papa Francisco? ¿Cómo lo ves? Porque la verdad que es un actor de muchísimo poder, no solamente aquí en la Argentina, sino en el mundo. Eso lo sabemos todos. Pero ¿qué pasa con la Argentina que envía esos mensajes, que no termina de venir físicamente nunca? A ver, yo tengo una enorme admiración por el Papa Francisco y por su liderazgo universal. Cuando uno observa todos los temas que él ha tomado desde que llegó al Vaticano, toda la renovación que hizo en el Vaticano, los temas de él que son la corrupción, la pobreza, la violencia, la trata de personas, el diálogo interreligioso, el medio ambiente, la encíclica del Papa, es maravillosa. Ahora, cuando el Papa se mete en la política doméstica, la verdad es que no me gusta cómo lo hace. Preferiría que prescindiera, en realidad, porque además él es el jefe de la Iglesia, es el jefe del Vaticano y debería prescindir de meterse. Así como nosotros hemos perdido a Bergoglio en función del liderazgo ese universal que él hoy tiene, me parece que él también debería tomar a la Argentina con más distancia. Vamos a la próxima imagen, a ver. Donald Trump. No me digas que vos sabías que ganaba, porque ahora todos sabían que ganaba, ¿viste? Sí. No sabía que ganaba y la verdad es que pensé que ganaba Hillary, aun cuando, como te decía antes, siento que había muchas luces de alarma de lo que está pasando en el mundo como para entender que un triunfo de Trump era posible. Por supuesto que yo tengo diferencias abismales, su discurso misógino, xenófobo, tan discriminador, tan violento en tantas cosas, bueno, va en las antípodas de mi pensamiento. ¿Y qué crees que va a pasar con su gestión? Porque ahora dicen a lo mejor no es tan malo, a lo mejor no hace todo lo que dijo, a lo mejor no es tan... No sabemos. Una cosa que no creo es que tenga demasiada incidencia en la Argentina. Nosotros no estamos en la agenda de Trump, en realidad, me parece. Entonces lo que tenemos es que saber aceptar eso. Yo creo que el gobierno de Macri había generado y se había jugado incluso, claro, pero a partir de una gran expectativa por la relación que se construyó con Obama. Sin embargo, no me parece que nosotros vayamos a tener para nuestra cuestión nacional demasiadas complicaciones ni variantes a partir de ese resultado. A ver la próxima cara. ¿No te gusta? Lo que te copió de Trump es el pelo, el color de pelo, sí. ¿Qué te pasó con este personaje, con este hombre que para mí ha hecho historia, ¿no? Claro. Uno nunca hubiera imaginado un presidente afroamericano, negro, presidiendo en los Estados Unidos, y la verdad que terminando su segundo mandato con esos altos índices de aprobación, ¿no? Porque la gente la verdad que lo terminó queriendo muchísimo y respetando a nivel mundial, sí. Bueno, a mí si algo me impactó mucho cuando vino a la Argentina incluso, es un discurso... impecable. De tan fino, tan sencillo, de tanta humildad,
sin grandes resonancias, la verdad, una persona que habla tan clarito, tan sencillo, y los temas que él tomó, yo creo que él ha revolucionado en muchas cosas en los Estados Unidos y que abrió una mirada distinta del mundo. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, cuando él vino a la Argentina, era muy importante que él viniera, pero antes de venir acá fue a Cuba. La verdad es que haber descomprimido esa relación de los Estados Unidos con Cuba, su encuentro con Castro. Ahora, recordarán ustedes que en el mismo momento que él se encontraba con Castro, para mí era un acontecimiento histórico, universal, tremendo, y Cristina desde acá estaba criticando a Obama. La verdad, esas cosas que a mí me daban vergüenza ajena, sinceramente, ¿no? Vamos a la próxima imagen, a ver. De Obama pasamos a Aníbal Fernández. ¿Qué opinas? Qué diferente, es un salto muy grande. Un poco de todo. Sí. Es un salto muy grande. No, Aníbal Fernández, la verdad es que me parece que también es otra de las personas que hay que esperar que hable la justicia. A mí algunos me dicen tantas veces, ¿y por qué vos no denunciás a este? Me han pasado en las diferencias con Carrió. Carrió es una persona que mete a todo el mundo, entonces hay que denunciar a todo el mundo. La verdad es que yo no he hecho nunca ninguna denuncia, sinceramente, porque no he encontrado adelante mío alguna cuestión. Lo que no significa que Carrió pueda tener razón en las cosas que dice este hombre, será la justicia la que tenga que determinarlo. Y esta cuestión de que por ahí los medios van más adelante o necesitan más información o más títulos que lo que la justicia puede dar, o una justicia también que la verdad que estuvo dormida, porque la mayoría de estas causas tienen muchísimos años. Eso es peligroso y sinceramente, como yo te respeto mucho, me animo a hacer con humildad una crítica en general a los medios y al periodismo, que yo siento, sobre todo este año, lo he visto mucho, de qué manera a veces por un punto de rating, por la primicia, y se largan y dicen cosas y florean a los arrepentidos por los canales de televisión diciendo las cosas que dicen. Yo siento que el periodismo tiene un rol que cumplir, que ser mucho más serios, más cautos, tal vez bajar de esa ansiedad, que siempre tratar de ir un poco más adelante. El periodismo ha tenido un papel muy destacado en el área de la investigación y muchas cosas salieron a la luz por la tarea periodística y eso es bueno. Pero me da la impresión que este año algunas veces como que se van del límite, ¿no? ¿Vos crees que a veces que el periodismo se siente un poco que es la justicia, que es el Poder Judicial que actúa como tal? Claro, pero con el agravante de que hacen justicia antes de tiempo incluso. Entonces también te condenan a alguno antes de tiempo. Y yo creo que hay que ser muy cuidadoso, muy prudente. Cuando uno está ante un delito, cuando está ante una víctima, en general, toda esa cosa también a veces de el sobredimensionamiento del papel de las víctimas. Las víctimas deben ser tratadas con respeto y no usadas para sacar 2 puntos más de rating. Ahora, y también esto no tiene que ver un poco con la lentitud de la justicia durante tanto tiempo, porque como yo te decía recién, la mayoría de estas causas tienen muchos años. Y es cierto que el periodismo, no vamos a puntualizar, vamos a meter a todo el mundo en la misma bolsa, cosa que está mal, pero es cierto lo que decís, Margarita, se ha intentado todo el tiempo y bueno, y sacar un título y va a ir preso y no va a ir preso, no. Vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a dejar que la justicia actúe. Pero ¿qué pasó con esta justicia que no ha actuado durante tantos años, no? Sí, yo tengo una mirada crítica de la justicia, pero siempre digo, mi mirada tiene que ver con las causas de corrupción, pero también sobre un funcionamiento de la justicia que es demasiado lento e ineficiente en términos generales. Cuando un trabajador va a reclamar por un accidente de trabajo, por un despido, tiene que pasar, digamos, frente a una justicia terriblemente lenta y que no le da respuesta. La justicia no está garantizando hoy a las personas el acceso y el ejercicio operativo a sus derechos, los derechos que la Constitución garantiza y que todas las personas deberían tener aseguradas si efectivamente la justicia funcionara como debe, ¿no? Hablando de lentitud, mira, ¿quién aparece acá? ¿En qué lugar quedó de la Rúa en la historia? Porque fue presidente de la Nación. Sí. Pero... para mí es una persona a la que yo he respetado y sinceramente me ha dolido mucho lo que pasó. Primero porque uno nunca puede renegar de su propia historia y yo acompañé a De la Rúa, me sentí parte de su gobierno en realidad y nunca me pude explicar qué fue lo que pasó.
porque De la Rúa era una persona que venía con una carrera política como pocas personas tienen, no era un improvisado, llegado, sí. un Trump, digamos, que no tiene experiencia. Este hombre había hecho todo el cursus de la política y lo había hecho muy bien, había sido un muy buen jefe de gobierno de la ciudad. Entonces lo que pasó es como inexplicable. Yo es el día de hoy que no lo puedo explicar, pero bueno, es una persona que con todos los efectos, yo he sentido el gobierno de la Alianza como una enorme frustración porque trabajé por ese gobierno, pero es una persona a la que respeto porque considero una persona de bien. Fue mi primer desencanto Claro. político, Bueno, sí. y eso es lo que yo digo, yo me siento parte, porque yo trabajé para eso, salí a convencer gente, a hacer Sí, campaña. ¿Y con Chacho Álvarez cómo quedaste? También es una persona, yo era radical, pero la verdad es que si algo nos seducía a nosotros era que el radicalismo se uniera Claro. con el Frepaso. Sinceramente yo defendí mucho esa alianza con el Frepaso. Entonces, Pero aparte, después de tantos años de menemismo, era como algo nuevo, algo que iba a venir salimos a convencer renovar absolutamente gente, todo, sí. Y pocas veces, digamos, no hay Un bochorno ejemplos fue. de que se haya dilapidado un capital político tan grande Sí. en tan poco tiempo. Sí. Vamos a la próxima imagen, a ver. Yo creo que, mira, te voy a decir algo humildemente. Mes a mes que va pasando este programa y la figura de este hombre se agiganta. Y creo que con el paso del tiempo y cuando repasemos un poco la historia en los próximos años nos vamos a dar cuenta la importancia que tuvo don Ricardo Alfonsín en la historia de la democracia, ¿no? De la vuelta a la democracia en la República Argentina. Bueno, sí. en el caso de mi generación es el gran inspirador y el gran motivador de la política, ¿no? Para bien o para mal, pero muchos de mi generación estamos en la actividad política a partir de lo que Raúl Alfonsín nos inspiraba, ¿no? Y además siempre hay que recordar, yo lo repito esto mucho, pero no es un dato menor en la Argentina. Cuando dejó de ser presidente y varios años después murió en el mismo departamento en el que vivía cuando ingresó a la presidencia. Esas cosas que deberían ser tan normales, pero no son normales en este lugar donde un funcionario de cuarta tiene 9 millones de dólares en el baúl de su auto, la verdad. Entonces me parece que uno tiene que volver a eso, hay que volver a reivindicar eso. El político que habiendo cumplido la función en el máximo lugar de la Argentina, vive en la misma casa cuando termina. Yo digo, la gente va a recuperar la confianza en la política cuando sienta eso, que sabe que el que vota va a seguir viviendo en la misma casa cuando termine su gestión. Pero ¿no crees que hay mucha gente que eso no le importa? Yo creo que hay mucha gente que no le importa que sus políticos sean corruptos. También de todos modos quisiera decir algo más porque sería muy poco decir de Alfonsín solamente como una su persona honestidad, honesta. claro. La verdad es que Alfonsín ha cumplido, como vos decías recién, un rol en la etapa de recuperación democrática, porque fue una persona que construyó los ámbitos de diálogo, que juzgó a las juntas militares. La verdad es que fue una persona... Cuando aún tenían muchísimo poder. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que la estela que él ha dejado, que va a dejar en un lugar en la historia realmente muy, pero muy importante, sin duda para mí es el mejor presidente desde la democracia, que ha tenido muchísimas dificultades, pero hoy y en la medida en que pase el tiempo vamos a valorar cada vez más lo que fue Pero claro, presidente. vos hacías hincapié en la honestidad. Y yo digo, un político, tenga el cargo que tenga, administra lo que es de todos, ¿no? ¿Cómo una persona que sabe que le roban puede seguir creciendo en esa persona, en ese proyecto? Es lo que no me explico con muchísimos, ¿eh? No solamente siempre se mira un sector, pero ¿cómo todavía como sociedad podemos perdonar eso? Sí, a mí son las cosas que me cuesta. A veces me pasa cuando tengo alguna pequeña discusión en la calle de alguien que, bueno, todavía sigue creyendo. Y yo digo, yo no puedo creer que estés dispuesto a que te roben en la cara, sinceramente, porque las evidencias son tan grandes de cómo se quedaron con lo ajeno, de qué manera la plata que se llevaron, todos esos millones que uno ve, la plata que falta en hospitales, en escuelas, en rutas, en viviendas. ¿Cómo puede ser que se acepte eso? Porque no es una cuestión meramente moral. No es el tema de que, bueno, moralmente no te podés quedar con lo de otro. No, tiene consecuencias sociales y humanas. Eso ha sido terrible para la Argentina. La plata que uno se llevaron es la plata que les falta a los otros. No en vano tenemos más de 12 millones de personas en condición de pobreza. Por eso decía, esa pobreza estructural, no es del que le falta la cuota en la cuenta, es del que vive sin cloacas y agua potable. Y la verdad, en el país donde se han robado la plata de las obras públicas, hay gente condenada a ser pobre porque la condenan a tomar agua contaminada. Vamos a la próxima imagen, a ver, por favor. Federico Storani. Mira vos, te escucho.
Y fue también otra de las personas con las que yo trabajé prácticamente toda mi militancia dentro del radicalismo, hasta que sentí respecto de Freddy como respecto del radicalismo que ya no representaban por lo menos lo que yo esperaba de la actividad política. Pero bueno, lo he seguido a él durante muchísimos años. Para mí él también fue un gran inspirador, sobre todo que Storani tenía un liderazgo muy intelectual, era el liderazgo que él tenía. Él ejercía sobre nosotros un liderazgo muy desde lo ideológico, ¿no? Y bueno, yo lo respeto en ese sentido, pero hace muchos años que ya me separé de él. Vamos a la próxima imagen. Wiener. Hermes También Wiener. es una persona con la que he trabajado mucho, me parece que también tiene de esos liderazgos éticos y profundo en lo político, un líder socialista. Yo recuerdo a Esteves Boero, Guillermo Esteves Boero fue el otro líder socialista, o Alfredo Bravo. Bravo, claro. Y bueno, y Hermes Wiener también está en ese camino, de las personas que marcan. Ha tenido muchos años de gestión como intendente, como gobernador, y una persona absolutamente intachable, pero de gestión, porque además esto es otra cosa que hay que observar, que el progresismo no es piripipi, el progresismo no es discurso donde se dicen muchas cosas. El progresismo se prueba en la gestión. Cuando vos trabajás para cambiarle la vida a la gente, para que socialmente la gente esté mejor, y le haces hospitales y le haces escuelas, esa es una gestión progresista. Cuando la gente, después que el político termina, vive un poco mejor que cuando el político llega. A ver la próxima imagen. La próxima imagen es de Ofelia. Vos sabés que yo tenía un informe esta noche y yo decidí no pasarlo. Más allá de que la justicia investigue en este momento, pero es una mujer que tiene creo que 87 años. Hay temas que me cuesta abordar. Es totalmente personal esto. Es una mujer que ya tiene sus años, tiene su vida hecha, una militancia también en su vida, y ahora ya en este momento de su vida le están, le están adjudicando cuestiones delicadas. ¿Qué opinión tenés acerca de ella? A ver, no la conozco a ella, Claro. y no conozco demasiado sobre las cuestiones que se acusación. están vestilando en estos días. Por lo tanto, la verdad es que no quisiera tampoco aventurar en algo que no conozco. Sí, lo que me generó algún enojo es la defensa que Cristina Fernández intenta hacer de su madre. Hoy, a través de sus Claro, redes cuando sociales. Sí. escribe en su red social, es una pobre mujer de 87 años que vive de la jubilación de su marido. La verdad no tiene cara para decir semejante cosa, con la plata que Tiene ellos, sus ella. hijos tienen, y decir, no, téngale lástima a mi mamá porque vive con la jubilación. La verdad es una vergüenza que vos dejes que tu mamá viva de la jubilación y que tenga que vivir como dice ella que vive, con los millones en los que vos estás nadando, ¿no? ¿Tu familia era militante de algún radical? No, pero no eran militantes, además mi ¿Se cantaba la papá marcha, falleció eso, cuando no? yo estaba en la escuela, Ah. así que a mí nadie me llevó de la mano al comité. Siempre digo que tomé la decisión sola, y la tomé a partir de estudiar historia y de conocer los procesos históricos y políticos, y eso me movilizó a mí a la política y al radicalismo. Vamos a la próxima imagen a ver, que tiene que ver con Jorge Lanata. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Qué te pasa con él? Es una persona a la que respeto mucho como periodista, y también él tiene que ver con esto que hablábamos antes. Es de un periodismo de investigación que ha sido absolutamente eficaz en muchas cosas que los demás no estaban diciendo y que él dijo. Y además a mí me ha pasado muchas veces que yo por ahí hacía algo pero no lo lograba transmitir a la gente para que la gente se conmueva. Porque algo que uno intenta hacer, yo lo he intentado con el libro que escribí y que presenté, la verdad es que el libro no es un relato de las causas que ya los medios la ventilaron y están en la justicia. Lo que trato es de conmover la atención de la gente, desamarrear un poco, desamarrearnos a nosotros sobre lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar. Y lo que ha tenido Lanata es esa virtud, que es no solo la investigación, sino poder conmover a la gente. Lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es tener una sociedad que recupere su capacidad de indignación frente a las cosas que están mal. Lo peor era tener una sociedad adormecida, indiferente, que mira para otro lado o que tiene miedo. Y eso en gran medida lo ha logrado Lanata. Lanata no es solamente un periodista que investiga. A veces Lanata termina sobredimensionando una cosa que tal vez no es tan grande, pero sirvió para indignar a la gente. ¿Y cuál fue el caso? Porque yo particularmente creo que después de todas las denuncias y después de todo lo que ha pasado, en un momento también de sinceramiento, creo que el caso más obsceno de todos fue el de López con la plata ahí. Yo creo que ese caso... La del convento. La del convento. Yo creo que ese fue, creo que esa bolsa con esos millones
se los tiraron en la cabeza, se los revolearon en la cabeza a todos los argentinos. Creo que ese fue un punto de inflexión. Yo sentí eso, me parece que en las tres versiones, ¿no? Por esto de que la imagen habla mucho más que ¿Rosadita las palabras, también? claro. El video de la Rosadita tuvo mucho impacto. Fue el primero, ¿no? Entonces ver a los hijos de Báez contando la plata, llevando los bolsos y los montones, eso tuvo un gran impacto porque era el primero. Pero eso le permitió a Cristina decir, no, era un empresario, no soy yo. Después apareció el segundo video que era el convento, entonces ya todo esto tenía incluso hasta una cosa muy de novela en el medio, y era un funcionario, 12 años el secretario de Obras Públicas de Cristina, ya le tocaba un poquito más de cerca. Ahora, el tercer video, que es cuando abren la caja de seguridad de Florencia, de la hija, ya ahí le tocaba muy de cerca, ya no podía decir, no, es el empresario, es el funcionario, no, acá los millones están en la caja de mi hija, ¿no? Esos videos, porque la gente se empieza a dar cuenta cuando aparecen esas montañas de plata, esto que decía antes, que esa montaña de plata son miles de viviendas aparte, de las familias más pobres. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Sí, por eso. Sí. Entonces, esas montañas de plata significan viviendas, significan rutas, significan hospitales, y uno lo tiene que ver ahí. Yo creo que eso es lo que nos hizo bien. Si algo hizo reaccionar a la gente este año fue haber visto esas cosas que estaban pasando. Esas montañas de millones de dólares, ¿no? Vamos a la próxima imagen, a ver, por favor. Pasamos de la nata a Víctor Hugo. ¿Cómo te llevas con Víctor Hugo? Y ahora no tengo relación porque él se ha enojado mucho conmigo desde las denuncias. Siempre antes había tenido una muy buena relación de respeto, siempre entendí que era recíproco, con un muy buen trato de él. Para mí ha sido siempre un gran periodista, hasta que en un momento, bueno, él dio un vuelco en su vida periodística. Creo que él se enojó conmigo también a raíz de las denuncias que yo hacía, así que bueno. ¿Y qué te dice la gente que se enoja con vos en la calle? Poca, la verdad es que recibo mucho más... afecto, amor. Sí, muchísimo. La gente me para en la calle y bueno, y sí, no aflojé, si quiero una foto y te bancamos. Mucha gente acá en la capital que viene del interior me dice, hoy me encontré en una esquina, ¿no? Con dos que eran de Mendoza. Entonces me paran, por favor, una foto, porque en Mendoza te rebancamos, o en Córdoba. Siempre me pasa eso. Hay en la gente, pero insisto con esto, no soy yo. Es esa necesidad o esa demanda de justicia. La verdad. La gente quiere saber que en realidad los que se la llevaron la van a devolver, que los que las hacen las pagan. Y un poco yo reflejo eso en la calle, expreso eso y es lo que siento en la gente. Y de vez en cuando pasa alguno que me grita de un auto, esas cosas. ¿Y nunca la política te quiso comprar? ¿Nunca te llegó la posibilidad de un tongo, una coima, una obra, una firma, algo para... No. Porque la política... en muchísimos casos y con tanto poder se presta mucho para el negocio, ¿no? No sé si te conté. De hecho, yo conozco muy pocos políticos pobres o humildes, sí. Claro, yo no soy pobre. La verdad es que no me falta nada, pero tampoco me sobra. Vivo en la misma casa hace 25 años, en realidad, y todos mis vecinos me conocen y saben cómo vivo. Ahora, tengo una casa razonable con la que vivo confortablemente. No tengo parque, no tengo jardín. Me llaman a veces los periodistas y me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Regando el jardín? No, mire, no tengo jardín. Tengo un patio de poquitos metros, la verdad. Pero tengo un buen auto, no es nuevo, pero la verdad es que vivo bien. No tengo carencias, pero no he tenido ningún tipo de enriquecimiento de la vida pública que ejerzo hace mucho. Pero te iba a contar una anécdota. Mi primer cargo público fue ser concejal. Cuando yo llegué al Consejo Deliberante, mi mamá ya había fallecido, pero yo tenía muy presente que cuando yo empiezo a hacer política, muy joven, yo salí de la escuela ya sabiendo que quería dedicarme a la actividad política. Y entonces digo en mi casa, le digo a mi mamá, me voy a ir a afiliar al radicalismo, quiero trabajar en política, y empecé a militar desde muy chica. Y mi mamá me decía siempre, por favor, no vayas a ser concejal, porque en los consejos deliberantes es donde están todos los corruptos y compran las excepciones. Ahí en los consejos deliberantes no seas concejal nunca. Mi mamá falleció y yo mi primer cargo electivo fue ser concejal. Y la verdad es que fueron 4 años muy particulares. Yo participé y fui la denunciante de Juan Carlos Rousselot en un contrato con Mauricio Macri por la construcción de las cloacas nada más y nada menos, en la municipalidad de Morón, las cloacas con Sideco Americana. Yo fui la denunciante desde el bloque radical en ese momento. Ahora, en los 4 años que yo estuve, jamás de los jamases yo tuve adelante mío ni una sola propuesta que tuviera que ver con que yo tenía que cambiar mi voto para alguna cosa. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que aún en los lugares donde muchos creen que
que pasa todo esto, primero que no hay que generalizar, ¿no? Y lo otro es que si alguien tiene que ir a atentar a alguien, sabe a quién hacerlo. Y saben perfectamente a quién no le pueden ir a tocar el timbre. Vos atravesaste el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Sí. ¿Fue antes o después de eso? Fue en el año 84. En el año 84, sí. ¿Ya estabas casada? No, no estaba. Ah, no estabas casada, estabas de novia. Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Y cómo fue atravesar una experiencia de vida? Y te lo pregunto con todo respeto porque con esto se ayuda a muchísima gente, ¿no? Es una enfermedad que se despierta genéticamente, digamos. Claro, sí, ni siquiera se conoce, y menos en ese momento. Yo la tuve Autoinmune, en el año 84 y la verdad es que no se conocía. Yo empecé primero a tener una parálisis en la cara y después, quien hoy es mi marido, me llevó a la clínica a hacer una consulta y yo entraba arrastrando los pies porque ya no los podía levantar, y estando adentro de la clínica terminé teniendo una parálisis total. Las secuelas son mis ojitos y la boca también, que se me tuerce. Y tuve una parálisis absoluta. Yo me tenía que cerrar los ojos así, porque si no, no se me cerraban los ojos. Bueno, no movía nada de mi cuerpo. Y el problema es que es una enfermedad que, como va progresando, uno pierde movilidad. Por suerte es una enfermedad que en un momento empieza a descender y ahí es donde uno empieza de a poquito. Yo celebré el día que podía levantar los pies así un poquito de la cama. Entonces, bueno, uno siente que no sabe cómo termina esa situación. Lo que más uno piensa es que no va a poder recuperar la movilidad. ¿Y te hizo más fuerte eso? Bueno, yo siento que hay cosas en la vida siempre que cuando uno pasa momentos difíciles está más preparado para otros que son menos difíciles, ¿no? Hay gente que a veces se hace demasiado problema y demasiado drama y yo digo, bueno, nunca sufriste en serio si te estás haciendo problema por cosas que no lo merecen, ¿no? Mirá la última foto que tenemos. A ver. A ver la última foto. Ahí está. Ahí. Babero para la madre. Babero para la madre. Bueno, ese es mi nene, el más grande. Nicolás. Sí. Porque tengo 3 y bueno, estamos hoy en un momento de felicidad maravillosa. Nicolás es uno de los 4 argentinos que están jugando en la NBA. Y Nicolás salió de un club de barrio, como es el Deportivo Morón, donde juegan sus hermanos en la actualidad. Y la verdad es que se fue ganando eso con su esfuerzo, lógicamente con sus capacidades también. Así que yo le digo a él, superaste los sueños, porque en ningún sueño nosotros pensábamos que a esta altura Nicolás iba a estar en ese lugar, ¿no? ¿Y qué te pasa como madre cuando lo ves ahora jugando en las ligas mayores? Bueno, me pasa lo mismo que me ¿Pero qué haces? ¿Llorás? ¿Te emocionás? ¿Te descomponés? ¿Te desmayás? ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Bueno, el primer día que fue cuando tuvimos la noticia, sí, ese día, bueno, fue un impacto tan grande. Y el primer día que lo vi en la cancha, solamente de verlo sentado en el banco, yo le decía a mis otros hijos, por favor, pellízquenme porque no puedo creer que esto sea cierto. Y me pasa lo mismo que me dice él cuando me escribe o me habla. Me dice, no caigo, no puedo creer estar en esto que es otro mundo en realidad. Así que para nosotros estamos viviendo un momento maravilloso porque como familia lo estamos viviendo, no solamente el que está allá. ¿Tienen miedo de vos, tus hijos, de lo que te pase a vos, de las denuncias que haces, te cuidan? No, para nada, porque además yo no les transmito miedo tampoco. Yo no tengo nunca miedo por las cosas que hago, estoy muy segura, hago las cosas con mucha convicción y entonces, bueno, nos acompañamos mucho entre todos. Mira, ahí lo estábamos viendo jugar. Sacar las imágenes porque se nos desmaya acá. Sí. Qué orgullo. Muy gracias, Margarita, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Para que nos había quedado pendiente un tema que te quería preguntar acerca del proyecto de las cuotas alimentarias. Brevemente, si me puedes adelantar algo. Bueno, muy lindo porque vamos a tener un dictamen seguramente el jueves de un proyecto que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo, que es para eliminar la prohibición que hoy tienen las mujeres que pelean por la actualización de una cuota alimentaria. Ustedes saben que por la ley de emergencia económica no se pueden actualizar las deudas. Yo me opuse hace unos días a esta ley que se aprobó, que es la de la asociación público-privada, que le permite a los grandes empresarios actualizar sus créditos y no se lo permiten a la mujer que pelea una cuota alimentaria. Por suerte, esa queja que yo presenté hace unos días nos lleva a que el jueves tendremos un dictamen en ese proyecto. Ojalá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos al próximo tema que tiene que ver con lo que pasó hoy entre Mauricio Macri y los gobernadores. Todos. Mirá.